pasaron el día de hoy? Bien, hermano, gracias a Dios. Bien, mi jornada de trabajo estuvo ardua, pero estamos casi descansando ya. Ah, Bien, mi bueno, hermano, qué gracias bendición. a Dios. Ya casi va a llegar el día de descanso. Mañana es día de preparación para descansar el sábado. Bueno, hermanos, antes de iniciar el tema de esta noche, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Los que puedan, los invito a que nos coloquemos de rodillas. Oremos. Padre bendito, tú que la morada la tienes en lo alto y sumido en los cielos, una vez más, Señor, nos presentamos delante tuyo en este momento, dándote las gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias porque tú, Señor, has provisto lo necesario para nuestros cuerpos, para nuestro diario vivir hasta este momento, Señor. Ahora, Padre amado, que nos hemos reunido aquí por medio de esta plataforma con un propósito de poder estudiar tu bendita palabra, poder aprender cada día más y en especialmente, Señor, sobre este tema muy importante, el cual tú nos has mandado que salgamos de las ciudades al campo con el propósito de estar en ese lugar en comunión contigo, Señor. En esta noche queremos pedir, Señor, el perdón de nuestros pecados, nuestras faltas cometidas. También que nos dé tu Santo Espíritu para exponer y aprender de tu palabra en esta noche. A los que se han conectado por esta plataforma, Señor, dales el entendimiento, dale la sabiduría para que un día no muy lejano puedan tomar esta decisión, pero especialmente, Señor, que puedan entender que no son palabras mías y son palabras tuyas que tú has puesto para que podamos obedecerte antes de que lleguen los días malos y así poder estar en esos lugares donde tú nos has pedido que estemos para el tiempo final. Todo esto te lo pedimos no porque haya méritos en nosotros ni conforme a nuestra voluntad. En Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar el tema de esta noche, quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta y la pregunta es esto. Hemos escuchado hablar de los puestos de avanzada. Tenemos conocimiento de los puestos de avanzada. ¿Qué dicen los hermanos? Se ha escuchado, pero no se sabe bien el tema, o sea, se ha escuchado, pero no se sabe en sí qué es un puesto de avanzada. Bueno, mis hermanos, quién tiene otro conocimiento de puestos de avanzada? O sea, bueno, los ha escuchado, pero lo han visto con un escrito está. Bueno, buenas tardes. Pues yo, bueno, Adelante, hermana, adelante. no, hermano, hable usted primero, después hablo yo. Tranquilo. Tranquila, hermana, no, tranquila. Primero las damas, hermana, tranquila, adelante. Bienvenida, hermana Elvia. Mm, Buenas tardes. Hermano, de lo que he sabido del puesto avanzado, sí lo he leído. Es, He leído que se deben ir 4 personas, 4 familias, y el propósito es pues vivir en el campo, hacer las cosas del campo y venir por mes. He escuchado que es venir como así, no vivir como tan lejos de la ciudad y uno venir a la ciudad a hacer la obra misionera y venir por familias, ¿ya? Entonces como que esas familias se van turnando, ¿sí? Eso es lo que he entendido que es el puesto avanzada, es evangelizar a las personas de la ciudad, cada familia, pero por turnos. Y además de eso, trabajar allá en el campo, vivir en esa comunidad y hasta cierto punto cada cual independiente, o sea, como llevar una empresa donde uno tenga que llevar todas las cosas, toda la organización. También aprendí en el camino que pues, como en una finca, todos, pero con los parámetros dentro normal. O sea, cada cual debe tener su parte, su parcela, o que, bueno, yo tengo mi pedazo, mi parcela, que eso es mío, que tengo mis escrituras y que yo me dedico, supongamos, a sembrar cilantro. Y yo soy la que hago vendo la producción de cilantro con mis hermanos porque el negocio es en comunidad con las otras 3 familias, pero yo debo tener mi parte y mis escrituras
porque de ahí es donde han venido problemas que después la persona vende o se la vende a otra, bueno, ciertas cosas y usted sabe más de eso. Eso es lo que yo he alcanzado a leer. Gracias. Yo estoy pendiente del fijo. Bueno, hermanos, pues la hermana ha dado una pequeña, como un conocimiento. El primer puesto de avanzada que existió y pues prácticamente el modelo que nos ha dejado es el puesto de Madison. El puesto de Madison en el cual la sierva del Señor fue administradora de, o bueno, fue miembro de esa junta de Madison. Fue la única parte donde la hermana Elena de White tuvo como miembro de junta activa. Del resto, vemos nosotros cuál era la función de ese puesto de avanzada. Entonces, realmente, estudiando la línea profética, debemos entender el significado de un puesto de avanzada y también debemos tener en cuenta el tiempo en que estamos viviendo, porque muchos quieren salir de la ciudad al campo a hacer puestos de avanzada y realmente no todos. La hermana dijo algo ahí que ha leído donde dicen cuatro familias, tres o cuatro familias. Si tres o cuatro familias es como mi familia, que somos siete, serían más o menos 25, 30 personas. Ya con 25, 30 personas en un campo se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho, ¿por qué? Porque se puede trabajar la tierra en diferentes productos, se puede trabajar la panadería, se puede trabajar quizás un sanatorio, una escuela para niños y se puede trabajar en la obra misionera. Pero si una sola familia sale al campo, es muy difícil hacer un puesto de avanzada, porque no va a poder cumplir el parámetro de sembrar su propia comida y hacer los departamentos que tiene que hacer ahí para trabajar en sanatorio, en escuela y todas esas cosas. Entonces hay algo que debemos tener en cuenta de los puestos de avanzada. Vamos a mirar esta noche los puestos de avanzada porque realmente es muy necesario saber y, y algo que debemos tener en cuenta, lo hemos titulado puestos de avanzada y lluvia tardía. Nosotros lo encontramos en la Biblia, encontramos en el libro de Jueces algo donde nos habla sobre lo que es un puesto de avanzada militar. Jueces capítulo, Jueces capítulo 7 versículo 11. La palabra puesto de avanzada o puestos avanzados viene del sinónimo o de la del ejército, de la zona militar. Y dice Jueces capítulo 7 versículo 11. Oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás contra el campamento. Y él descendió con fura su criado a los puestos avanzados de los hombres armados que estaban en el campamento. Entonces viene del sinónimo militar. Vamos a mirar un poquito y pongamos la atención donde dice puesto de avanzada y lluvia tardía, porque la sierva del Señor dice que el último pueblo que va a amonestar las ciudades va a estar en los puestos de avanzada. Y también, pues, la cita nos dice de que vendrán hombres hombres de santa consagración y con semblantes iluminados y se esparcirán de lugar en lugar en las ciudades y que va a ser como el fuego en el rastrojo, porque ya van a venir hombres llenos del Espíritu Santo. Ya la lluvia tardía o el sellamiento les ha llegado a ellos. Y nos dice aquí, estos son los puntos que vamos a tocar en esta tarde, vamos a tratar de poderlos hacer rápido para poder tener un tiempo para poder preguntas. Dice, ¿qué es un puesto de avanzada? ¿Qué necesita tener? ¿Por qué es necesario un puesto de avanzada? ¿Cuál es el objetivo de los puestos de avanzada? ¿Hay necesidad que existan puestos de avanzada? Los beneficios de un puesto de avanzada y las conclusiones, ¿cierto? Entonces, porque muchos dicen, no, tenemos un puesto de avanzada. Yo no tengo un puesto de avanzada. Tengo el proyecto de hacer un puesto de avanzada. Estamos ahorita apenas trabajando como más bien escuela de misioneros y escuela de familias que quieran aprender la vida en el campo. También pues estamos tratando de hacer el PAN, pero un puesto de avanzada completo es como el de Madison, que tenía hasta imprenta el puesto de avanzada. Pero también hay que mirar, como le digo, la línea profética porque si estamos al final de los tiempos, no vamos a alcanzar a hacer un puesto de avanzada para, para beneficio de nadie, porque
cuando se termine de hacer un puesto de avanzada, prácticamente nos va a tocar dejarlo ya abandonado. Entonces nos dice, ¿qué es un puesto de avanzada? Es un concepto que se usa en un término militar, usado para un propósito definido, usado con un propósito definido. Recuerde cuando yo les hablaba de los 7 pasos de salir de la ciudad, que teníamos que tener un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito cuando yo decido dejar la ciudad y irme para el campo? Dice, conquistar una ciudad. Puede usarse este vocablo como un grupo de soldados que se adelanta, anticipa o aparece en primer término para examinar el objetivo. También es usado en el término avanzada cuando el general ordena que una avanzada emprendiera la marcha un tiempo antes que el grueso del ejército para la gran batalla. También puede ser usada esta palabra para designar una partida de soldados destacada para observar al enemigo, un objetivo con el fin de precaver sorpresas. O sea, que es un lugar que se utilizan ciertas personas que se van a adelantar para trasladarse el grupo más grueso o que se adelantan para hacer, como quien dice, el servicio de inteligencia para cuando lleguen a ese lugar a hacer el objetivo que llevaban. Es un lugar especial de preparación, ubicado en un lugar remoto, no poblado, creado para la formación de centinelas y atalayas que cuidan y defienden cualquier tipo de intromisión del enemigo. Entonces, es un lugar donde apartado, remoto, donde sirve para preparación de centinelas y atalayas, como dice Ezequiel capítulo 3 y que Ezequiel 33. ¿Qué es un puesto de avanzada? Es una protección para las familias. Hasta donde sea posible, nuestras instituciones debieran estar situadas lejos de las ciudades. Debemos tener obreros para esas instituciones, pero no hay voluntarios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbación y confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. El Señor quiere que la familia de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan que instalarse en la tierra y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifiestas en la naturaleza. Entonces, eso es la parte esencial de un puesto de avanzada, la agricultura, ser autosostenible. Eso lo encontramos en el libro de la ciudad al campo, la página 29, párrafo 1. Es un símbolo del Edén. En Génesis 2:8 nos habla cuando el Señor plantó el huerto y puso allí a esta primer pareja que creó, ¿cierto? Y vemos que allí era donde Dios se encontraba. Cuando usted sale a un puesto de avanzada, que se ha hecho un puesto de avanzada en el campo, pues allí usted va a encontrar la presencia de Dios en el sentido de que todo lo que va a estar ahí va a ser administrado y prácticamente cuidado por Dios. Nosotros simplemente cumpliremos el propósito que Dios nos ha encomendado. El propósito de Dios al crear el hombre es que viviera en un ambiente saludable, comiera de los frutos de la tierra, tomara agua limpia, respirar aire puro, trabajara la tierra, el ABC de la educación, es decir, aprendiera ejercitando su campo. Por el interés que tenía en sus hijos, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación. A menudo iban a visitarlos sus mensajeros, los santos ángeles, que les daban consejos e instrucciones con frecuencia cuando caminaban por el jardín, al aire del día. Oían la voz de Dios y gozaban de comunión personal con el Eterno. Los pensamientos que él tenía para ellos eran pensamientos de paz y no de mal. Solo deseaba para ellos que el bien. Entonces, hermanos, esa fue la creación de Dios en el Edén y allí estaba la pareja. Entonces, Dios quiere nuevamente traernos al campo para que podamos tener la presencia de Dios en el campo, como vimos con el llamado que el Señor le hizo a Ezequiel, pero debemos entender algo, hermanos, que nosotros, que el último grupo, el último pueblo sobre la faz de la tierra tiene que vivir y reflejar el carácter de Cristo antes de ser trasladados al cielo. Y la única manera para usted tener el carácter y ser trasladado, o sea, el de Cristo es en el campo, realmente en el campo, y lo vamos a ver más adelante. Nos dice aquí, ¿qué necesita tener? Ya nosotros miramos qué es un puesto de avanzada, ¿cierto? ¿Qué necesita tener? Que se elijan hombres de juicio, no para publicar sus intenciones, sino para buscar tales propiedades en los distritos rurales, con acceso fácil a las ciudades, aptas para el establecimiento de pequeñas escuelas, de formación profesional, de obreros y donde también haya instalaciones para tratar enfermos, o sea, un sanatorio, y almas enfermas, cansadas, que no conocen la verdad.
Busquen tales lugares justo fuera de las ciudades, donde también puedan adquirirse donaciones de sus propietarios o comprarlos a un precio razonable, con las ofrendas de nuestro pueblo. No, no erijan edificios en las ciudades ruidosas. Eso encontramos en el libro El Ministerio Médico de Curación, en la página 410. Debe tener escuelas, sanatorios y casa para ancianos. Estamos hablando de un puesto de avanzada. Entonces no podemos decir yo tengo un puesto de avanzada cuando quizás no está cumpliendo el objetivo. Pues si es la voluntad de Dios de pronto llegar a formar un puesto de avanzada. Escuelas. Recordemos que educar es redimir. El verdadero propósito de la educación es restaurarnos a la imagen de Dios en el alma, ¿cierto? Entonces, en el pueblo o en las ciudades, las escuelas, universidades están demasiado contaminadas y las escuelas públicas lo único que están enseñando hoy en día son teorías, fisiologías, químicas que no tienen nada que ver de la creación de Dios. Entonces, cuando usted tiene su hijo en una escuela, como la escuela de los profetas, ¿qué se le va a enseñar ahí? La verdad. Esa es la verdadera educación. La obra de la redención debiera restaurar en el hombre la imagen de su hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino para la cual los seres humanos debíamos sido creados. Este es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. Lo encontramos en el libro de la educación, la página 15. El adiestramiento en talar los árboles, cultivar la tierra, construir edificios, así como en la literatura, es la educación que nuestros jóvenes deben procurar. Entonces, esa es una matutina, ser semejantes a Jesús. Entonces, hermanos, vemos que en el campo uno, trabajando el campo, pues nos damos de cuenta cómo vamos viendo el poder de Dios en ese lugar. Escuela, ¿cierto? Ya nosotros vimos que es para qué, para redimir. El libro de naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, les proporcionará una fuente inagotable e instrucción y deleite. En el libro de la educación, página 20. La gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables, con sus movimientos prefijados, la diferencia de las nubes, los misterios de la luz y el sonido del día y de la noche, todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Entonces, ¿qué se estudia cuando sale uno al campo? La creación de Dios, las leyes de la creación de Dios, cómo realmente es que una planta o desde un principio cómo es que la semilla germina, quién la hace germinar, quién la hace producir, quién da el agua, quién da la luz. Y ahí se estudia las leyes de la naturaleza y ahí vamos a entender que hay un Dios creador. Pero muchas veces en las escuelas nos enseñan es que el hombre no necesita de Dios para subsistir en esta tierra. El infinito autor de toda obra el infinito autor de todo abrirá a sus mentes las leyes y operaciones de la naturaleza y los grandes principios de verdad que gobiernan el universo espiritual. Sus facultades mentales y espirituales se desarrollan en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y disfrutarán de los más elevados placeres de su santa existencia. Entonces vemos, hermanos, por qué es muy necesario tener una escuela. Eso es algo es mejor tener una escuela que un sanatorio en un puesto de avanzada. Para mí, lo más importante, si no se puede formar un puesto de avanzada completo, la agricultura y una escuela. ¿Por qué? Porque donde podemos nosotros apartar los niños de la contaminación del mundo y donde puede ser una escuela también para adultos de agricultura, de aprendizaje. Nota, si eso sucedió en el jardín, sucederá también en los puestos de avanzada. Sanatorios. ¿Qué debe tener sanatorios? En nuestro sanatorio los enfermos y dolientes deben ser inducidos a comprender que necesitan auxilio espiritual, tanto como curación física. Hay que hacerles ver también cuáles son los beneficios que provienen de la vida de Cristo y de la comunión con Él. Hay que mostrarles que la gracia del Señor, obrando en el alma, eleva todo el ser. Oye a los testimonios, tomo 3 en la página 108. El Estado, estando al aire libre, rodeados de las bellezas que Dios creó, mientras respiran una atmósfera limpia y vigorosa, es más fácil hablar a los enfermos de la vida nueva
que es en Cristo Jesús. Allí es donde la palabra de Dios puede enseñarse con más éxito. Allí es donde los rayos del sol de la justicia penetran mejor en los corazones entenebrecidos por el pecado. Con paciencia y simpatía, enseña a los enfermos a comprender que necesitan al Salvador. Decirles que Él es el quien da la fuerza a los débiles, quien da poder a los que no tienen ya energía. Voy a los testimonios, tomo 3 en la página 109. Entonces, hermanos, vemos que es muy esencial, digamos, dónde colocar un sanatorio. No nos dice que sea en la ciudad, dice que sea en el campo. El hecho de sacar una persona de la ciudad al campo, ya uno lleva un 50% de ganancia para la salud de él, porque va a estar apartado del bullicio, de la contaminación, y si llega a un campo donde haya huerto y plantas medicinales y se le hace un tratamiento adecuado en la alimentación y en el ejercicio, y con la bendición de Dios, pronto se va a recuperar. Y a los puestos de avanzada o a los sanatorios está yendo mucha gente que aún no conoce este mensaje y van allí porque están enfermos, alguien les comenta que hay un sanatorio y llegan allí y pues para honra y gloria de Dios se les hace el tratamiento y muchos de ellos después de alentados entregan la vida al Señor. Casa para hogar y de ancianos, ¿cierto? Entonces aquí nos hablaba el manuscrito sobre los soldados, donde había un lugar que había quedado para aquellas personas, como quien dice, que habían quedado lesionadas. Entonces, las personas que ya están de edad, que de pronto prácticamente no, en vez de mandarlos por allá sí, a una casa de hogar en la ciudad, a un ancianato, pues se veía ese puesto a tener un lugar para recibir esas personas que quizás gastaron toda su vida trabajando para la obra de Dios y que quieran pasar sus últimos días de vida, que sea en un jardín del Edén como es el campo. ¿Por qué es necesario un puesto de avanzada? Necesitamos entender que estamos en medio de una guerra. Efesios 6:10, del 6 al 12 al 13, nos está hablando de la guerra que tenemos, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Entonces, hermanos, viene una lucha, una guerra, sabemos, como dice Apocalipsis 12:17, que el dragón se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, ¿cierto? Entonces, realmente cada día que vamos avanzando, esta guerra va a ser más fructífera o más fuerte, especialmente para los fieles hijos de Dios. Entonces, donde nosotros estemos ubicados va a ser mucho más fácil poder aguantar o resistir al enemigo. Debemos ser hallados como soldados vigilantes, cumpliendo fielmente pues nuestro deber. No sea que Satanás obtenga la ventaja, algo que es nuestro deber impedir. Entonces, hermanos, algo que nosotros tenemos que impedir y debemos cuidar las avenidas del alma. Y muchas veces es más fácil estar apartados del pecado y cuidar esas avenidas en el campo. ¿Cuál es el objetivo de los puestos de avanzada? No hay tregua en esta lucha. Los agentes satánicos nunca descansan en su obra de destrucción. Los servidores de Cristo deben vigilar cada puesto de avanzada. ¿Qué dice? Los servidores de Cristo deben vigilar cada puesto de avanzada. Nuestro objetivo es salvar de la ruina a las almas que perecen. Se trata de una obra de grandeza infinita y el hombre no puede esperar tener éxito en esto a menos que se una con el obrero divino. Entonces hay algo, hermanos, que quiero recalcar aquí. Eso está en Joya, los Testimonio para la Iglesia, tomo 9, en la página 176, párrafo 3. Hay algo que debemos recalcar aquí, y es que muchos se vienen de la ciudad para el campo y se olvidan de Jesús. Dejan a Jesús quizás en otro lugar y por eso fracasan, porque no se unen, dice aquí, no podemos tener éxito en esto a menos que se unan con el obrero divino. Entonces, siempre debemos nosotros estar sujetos a la mano de Cristo y trabajar de la mano de Dios.
La gran crisis está próxima a nosotros. Ahora es el momento de hacer sonar el mensaje de advertencia por medio de los instrumentos que Dios nos ha dado para ese propósito. Recordemos que el instrumento más importante es nuestra obra médico-misionera. Lo que estamos haciendo aquí en este lugar, preparando médicos misioneros para que vayan a llevar el mensaje a las ciudades. Vayan a llevar el mensaje donde ellos se vayan a ubicar ahorita después de que se vayan el otro mes de acá. Nunca debemos perder de vista el gran objetivo por el cual nuestros sanatorios han sido establecidos. La promoción de la obra final de Dios es en la tierra. Conflicto de los siglos en la página 555. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta esto, nunca perder el objetivo de nuestros sanatorios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día mucha gente está montando sanatorios no con el propósito de dar a conocer el mensaje, sino lo están montando por un propósito económico. Y no debiera ser así. Debemos tener en cuenta porque estamos quizás perdiendo el objetivo en los puestos de avanzada, porque me he enterado de varios ministerios que tienen puestos de avanzada y están cobrando una cuota de participación para que la persona llegue a ese lugar. Así sea solamente por ir de visita. Y si se quiere establecer, la cuota es mucho más grande. Restaurar a la imagen de Cristo. Ahí vemos nosotros Ezequiel capítulo 3 del 22 al 24, donde el Señor le dice a Ezequiel que salga al campo. Y allí en el campo Ezequiel encuentra la gloria de Jehová. ¿Y qué es la gloria de Jehová? Su carácter. Entonces se encuentra el carácter de Cristo y después Ezequiel pasa a tomar el carácter de Cristo cuando el Espíritu entra en él. Nuestro Redentor trabaja constantemente para restaurar en el hombre la imagen moral de Dios. Y aunque toda la creación gime bajo la maldición y el fruto y las flores no son nada en comparación con lo que será en la tierra nueva, aún hoy el enfermo puede hallar salud, gozo y alegría en el campo y en el huerto. Manuscrito 41.902. Entonces, ¿dónde puede encontrar usted salud? Si eso lo encuentra el enfermo, imagínese si usted se va alentado para el campo, va a ser de mayor bendición. Restaurar a la imagen de Dios. Adán y Eva estaban encargados del cuidado del jardín para que lo guardaran y lo cultivaran. Aunque poseían en abundancia todo lo que el dueño del universo les podía proporcionar, no debían estar, ¿qué? Ociosos. Se les había asignado como bendición una ocupación útil, que habían de fortalecer su cuerpo, ampliar su mente y desarrollar su carácter. El campo no es para de pronto irse a uno estar comiendo y durmiendo allá, de pronto colocar una hamaca de un árbol al otro y de pronto descansar allá, no, hermano. Recuerde que la ociosidad es pecado, entonces es para, con un propósito, hemos salido de trabajar y si no hay mucho que hacer en el campo, entonces el tiempo que tenemos disponible, preparémonos para ir a visitar los vecinos, las poblaciones más cerquitas, llevar el mensaje. ¿Hay necesidad que existan puestos de avanzada? Claro, hermanos, mire lo que dice Obreros Evangélicos. Dice, se necesita para este tiempo hombres que puedan comprender las necesidades de la gente y atender esas necesidades. Entonces, hermanos, yo he entendido que con la pandemia hubo mucha necesidad en la ciudad y nosotros ya estábamos en el campo hace muchos años y para nosotros fue una bendición. Y por eso de ahí para acá, nosotros decidimos, este lugar tiene que ser de bendición para otros. Y aquí las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir a pasar una temporada, a aprender o quizás se quiera unir con nosotros en este lugar. El Señor llama a más hombres para que trabajen en su viña. Se pronunciaron estas palabras: fortalecer los puestos de avanzada, colocar centinelas en todas partes del mundo. Dios os llama jóvenes, llama a ejércitos de jóvenes, de corazón grande y de mente amplia, que sientan profundo amor por Cristo y la verdad. Entonces, hermanos, realmente Dios está haciendo un llamado
y está colocando centinelas en todas partes del mundo. Ahorita que estábamos en la introducción del tema, yo escuchaba que había gente de Chile, de República Dominicana, de Ecuador, una que está en España, de Colombia. Entonces, y hay mucha gente, y este servidor conoce muchos lugares en el campo, en cada país donde hemos estado, y aún en países que no hemos estado, me contacto con hermanos o me contactan hermanos que están en el campo y dicen, hermano, ya compré un terreno, quiero que usted me asesore, queremos salir, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y prácticamente se puede decir que en todos los campos de cada país ya hay familias que han salido. Han salido de quizás una familia, quizás han salido tres familias, quizás ya están haciendo su puesto de avanzada. Esperamos que no el enemigo no ponga obstáculos en esos puestos de avanzada y sea de gran bendición como centinelas y atalayas para el tiempo que estamos viviendo. Beneficios de un puesto de avanzada. Allí se recibe la lluvia tardía. En Hechos 2, 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban ¿qué? Los discípulos todos. Allí nosotros podemos ver que ellos estaban en el aposento alto y el aposento alto no estaba dentro de la ciudad. Cuando uno estudia la historia se da cuenta de dónde estaba el aposento alto. ¿Y por qué comparamos allí el aposento alto con un puesto de avanzada? Porque en el aposento alto estaban los discípulos y cada discípulo tenía un carácter diferente. Pero allí se cumplió Hechos capítulo 2 del 45, donde dice que estaban todos unánimes y que tenían todas las cosas en común. Y al estar todos unánimes y todas las cosas en común fueron llenos del Espíritu Santo. En los puestos de avanzada, hoy que fui a llevar al pueblo esta tarde una hermana que tenía que viajar porque viajaba 15 horas, la hermana me decía, hermano, realmente para mí fue maravilloso estos 25 días acá, porque poder estar todos reunidos acá y tener el mismo sentir, levantarnos a las mañanas a estudiar, en las noches a estudiar, estar en las clases, salir a las prácticas y quizás no haber una objeción, no, yo no quiero ir, tal cosa, eso nos da a entender que tenemos el mismo sentir y que tenemos un propósito, las cosas en común. Entonces, cuando nosotros tenemos ese sentir, no vamos a mirar el defecto del hermano, no vamos a mirar nada, sino simplemente miraremos a Cristo y vamos a ir reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted es lleno del Espíritu Santo, no se va a quedar sentado, usted va a salir a llevar este mensaje, va a ser el fuerte pregón. ¿Por qué recibieron la lluvia tardada, la lluvia tardía? Hechos 1, 12 y al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, y ahí vemos todos los nombres de los discípulos. Todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Y mire, hermanos, cuando salga la ley dominical ya deben estar los puestos de avanzada, ya deben haber lugares en el campo. ¿Y qué va a hacer el pueblo cuando ya salga la ley dominical? Pues vamos a hacer eso. Ahorita quizás en los puestos de avanzada, quizás hacemos lo rutinario, que solamente oramos un poquito en la mañana y otro poquito en la tarde y listo. Pero cuando ya veamos nosotros que el hacha está puesta sobre la raíz del árbol, entonces es donde quizás vamos a orar mucho más de entrega de corazón, mirando lo que está sucediendo en las ciudades y nosotros estamos en el campo. Entonces ahí es donde cuando se hace esa entrega total de alma, cuerpo y espíritu al servicio de Dios y vamos a ser llenos del Espíritu Santo para acabar de hacer el último esfuerzo por la humanidad. El fuerte pregón que no va a ser mucho tiempo, el fuerte pregón va a ser rápido. Recordemos, si nosotros miramos cómo sucedió después ¿No del quiere Pentecostés de conversar los con nada? discípulos, entonces para que nosotros miremos. Y dice aquí, notemos que los discípulos cumplieron específicamente con las indicaciones del Señor. Recuerde que Jesús había hablado en Mateo 28, 19 y 20 de ir a llevar el mensaje, ¿cierto? Pero después Jesús les dijo a ellos, no se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, debemos entender algo. Ahora, los discípulos recibieron el Espíritu Santo dos veces. Una vez lo recibieron cuando Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo, pero esa no fue la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo cayó en la fiesta o en el día del Pentecostés, pero fue
50 días después de que Cristo resucitó, 40 días después de que Cristo ascendió al cielo, fue que descendió sobre ellos el Espíritu Santo, en la fecha indicada que estaba escrito en la Biblia, en la profecía. Y por eso aquí dice algo, hermanos. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 29, página 29. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de su promesa, dice que, y hay algo que me llama la atención acá. Venga, hija, me colabora acá. Esto me llama la atención acá. Dice acá, ya. Dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, ¿qué hicieron? Humillaron sus corazones con un verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos hacer, humillar nuestros corazones para poder nosotros ser llenos del poder y quitar esa incredulidad que es la que no me deja trabajar en la obra de Dios. Si yo les contara a ustedes, hermanos, este mes lo que Dios hizo por nosotros en este lugar para poder hacer este curso médico misioneros, en menos de un mes, ustedes no me creerían. Pero nos dimos de cuenta de que sí era la obra de Dios. Hicimos el curso médico misionero, hicimos una campaña aquí en la comunidad y para honra y gloria de Dios hubieron 3 bautismos. Entonces, hermanos, muchas veces estuvimos tentados a no hacer el curso médico misionero porque no había espacio para meter las personas que iban a venir. Tuvimos tentado a no hacer la campaña porque estaba lloviendo mucho en esta zona, pero después de que empezamos el curso médico misionero, oramos por 2 semanas y en la tercera semana decidimos lanzar la campaña y Dios esa semana nos proveyó una semana muy bendecida donde no llovió. Y para honra y gloria de Dios pudimos asistir a esa campaña que fue de gran bendición, donde el último día asistieron 40 visitas y entre el transcurso de la semana asistían 30, 32, 35 visitas. Entonces, tenemos que quitar un poco esa incredulidad, tener más fe y humillarnos ante Dios y pedirle perdón a Dios porque quizás somos un poquito incrédulos. ¿Por qué recibieron la lluvia tardía? Nota lo que dice. Los discípulos recibieron la lluvia tardía porque obedecieron a Dios, estuvieron en el lugar indicado e hicieron lo requerido. El Señor les había dado una orden y ellos hicieron conforme a la orden, obedecieron igual que Ezequiel cuando lo mandó salir al campo, salió y allí entró el Espíritu. Aquí igual, él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu Santo con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Hechos de los Apóstoles en la página 31. Cristo ha prometido el don de su Espíritu a su iglesia y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos. Pero esta, como otras promesas, también es dada bajo una condición. Hay muchos que creen y profesan pedir el cumplimiento de la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo y sin embargo no reciben ningún beneficio. No entregan el alma para ser guiada y regida por los instrumentos divinos. No podemos utilizar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de usarnos a nosotros. Mediante el Espíritu, Dios obrará en su pueblo el querer como hacer de su buena voluntad. Filipenses 2:13. Pero muchos no quieren someterse a esto, quieren gobernarse a sí mismos. Por esto no reciben el don celestial. El Espíritu es dado únicamente a aquellos que esperan con humildad en Dios, quienes buscan su dirección y gracia. Entonces, hermanos, eh, tenemos que obedecer a Dios en todo el sentido de la palabra. Puntos importantes para resaltar. Hay que trabajar en favor de las ciudades. El mensajero de Dios dijo, mire hermanos, no lo escribió Elena de White, esta parte no fue escrita por Elena de White, fue por el ángel que acompañaba a Elena de White. Y vuelvo y le leo, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puesto de avanzada. El mensajero de Dios dijo, no serán amonestadas las ciudades, sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas. ¿Quiénes? Los que estamos en los puestos de avanzada, los que estamos en el campo, vamos a hacer esas visitas a las ciudades. Dice que, dice, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Eso está en varios libros escritos en eventos de los últimos días. También está de la ciudad del campo en la página 42. Dice, no fue
un representante de aquellos que estará sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver muerte. Esos son sermones escogidos en 1886 y en evento del último día, la página 63. El andar de no con Dios no era el arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente, convirtiéndose en un ermitaño. Hay que tener cuidado también eso. No vámonos por allá y escondámonos en la montaña y quedémonos allá y mirará qué pasa con la ciudad. No, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre o como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Entonces, Patriarca y Profeta en la página 64. Hermanos, realmente Dios nos ha dejado suficiente luz para nosotros obedecer, pero muchas veces nosotros dudamos. Muchas veces nosotros ponemos muchos obstáculos, ponemos peros cuando Dios llamó a Moisés a que fuera a rescatar a su pueblo. Moisés empezó a poner obstáculos. Debemos tener una fe y una obediencia como la tuvo Noé. Noé, Dios lo llamó y Noé, no va a usted a encontrar un escrito que Noé le diga, Señor, pero ¿por qué va a ser esta arca si aquí no llueve? ¿Por qué la va a hacer tan grande? No, Noé dice que Noé lo que hablaba, las obras demostraban lo que él decía y también todo lo que tenía lo invirtió en aquel inmenso barco. ¿Para salvar a quién? Para salvar todo aquel que quisiera entrar. Pero realmente pues la gente no creyó porque no tuvo fe suficiente para creer que iba a haber lluvia cuando nunca llovía. Enós se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre. ¿Los qué? Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir sus instrucciones y sus oraciones. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablaban únicamente palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes, como una espada de dos filos. Entonces, realmente hay gente que no le gusta que uno le diga la verdad en la palabra de Dios. Pero si está escrito, yo les digo a los hermanos o amigos, pues no lo estoy diciendo yo, está escrito como dice Isaías 8:20, pues peleen ustedes con el escritor de esta palabra que es Dios. Dice, Enoc llegó a reflejar más y más a la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz semejante a la que resplandecía el rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. ¿Cómo regresó Moisés del monte Sinaí cuando eh, estaba en presencia de Dios? Con su rostro radiante. Y así va a ser para el tiempo final. Los hijos de Dios que salgan del campo a llevar el mensaje a las ciudades salen con el rostro de Cristo, porque son ya hombres sin pecado y a llevar el último mensaje sobre la paz de la tierra, llevar alivio a aquellos que todavía están a punto quizás de cerrarse el tiempo de gracia para ellos. Durante 300 años Enoc buscó la pureza de alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios día tras día, anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y continuando su andar con Dios, tanto tiempo prosiguió en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad y fue el primero de los hombres que llegó allí. La desaparición de Enoc se sintió en la tierra. La voz de instrucción y amonestación que se había escuchado día tras día se echó de menos. Hubo algunos entre los justos y los impíos que presenciaron su partida y con la esperanza de que se hubiese llevado a uno de sus lugares de retiro, los que lo amaban hicieron una diligencia búsqueda, así como más tarde los hijos de los profetas buscaron a Elías, pero fue sin resultado. Informaron que no estaba en ninguna parte porque Dios lo había llevado consigo.
Patriarca y Profeta, en la página 67. Entonces, hermanos, vemos que Enoc vivía en el campo, iba a la ciudad, llevaba el mensaje y se traía una familia para ponerla allí en contacto con Dios. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que debe alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Lot. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. En el libro Evangelismo, la página 61, 1899. Hermanos, este escrito es fuerte, pero es una verdad. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Lot. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros tener en cuenta lo que el Señor nos está diciendo y que es el puesto de avanzada en el tiempo de Noé para mí fue el arca. El arca fue el lugar de protección. Entonces, Dios nos ha estado diciendo a nosotros cómo debemos nosotros prepararnos para poder enfrentar la crisis que viene. Los métodos de no llegarán a ser nuestros métodos. Hay que trazar planes juiciosos para que esa obra pueda ser hallada en forma más ventajosa. Cada vez más, a medida que la maldad aumenta en las grandes ciudades, tendremos que trabajar desde centro de avanzada. Esta es la forma en que trabajó Enoc en los días previos al diluvio, cuando la maldad abundaba en todas las comunidades populosas y cuando la violencia estaba en la tierra. En la revista Herald, 27 de diciembre de 1902. Entonces, conclusión, el Señor llama a más hombres para que trabajen en su viña, ¿cierto? Se pronunciaron estas palabras: fortalecer los puestos de avanzada, conocer, colocar centinelas en todas partes del mundo. Dios llama a ejército de jóvenes de corazón grande y de mente amplia que sientan profundo amor por Cristo y la verdad. Conflicto de los siglos, en la página 599. Entonces, entonces el puesto de avanzada es el lugar específico por Dios para reformar al hombre a su imagen y capacitarlo para dar el mensaje de salvación. Y eso debe ser ahora, no podemos esperar para mucho tiempo, hermanos. Entonces, mis hermanos, eh, quiero que cada uno de ustedes se haga una pregunta, se pregunten ustedes mismos cómo se sienten en el lugar donde ustedes viven actualmente, cómo se sintieron cuando la pandemia afectó las grandes ciudades. ¿Sintieron temor? ¿Están preparados, hermanos, para cuando se cumpla Apocalipsis 13, el momento de no comprar y vender? ¿Será que podemos ser fieles para este tiempo final de la crisis que viene? ¿Estamos preparados para quizás un segundo encierro como lo sucedió en el tiempo de Tito? Son preguntas que debemos hacernos. Y las otras preguntas que nosotros debemos hacernos es: ¿ya tengo mi lugar ubicado? ¿Ya me estoy uniendo con una familia? ¿O qué estoy esperando para llegar a eso? Hoy yo escribía en uno de mis grupos de WhatsApp donde yo les decía que muchos de los cristianos, su vida espiritual la dependen del líder.